La Biblioteca de Hernán los saluda. Es un gusto contar con ustedes en nuestra sesión de hoy. Nos enfocaremos en una obra que considero muy importante porque revela una dimensión de nuestra sociedad que conocemos a medias sin valorar adecuadamente el drama humano que hay detrás. Hablo del libro de Julieta Lemaitre Ripoll, El Estado siempre llega tarde, la reconstrucción de la vida cotidiana después de la guerra, publicado por Siglo XXI Editores y la Universidad de los Andes en 2019. La autora es una abogada colombiana. Nació en Cartagena y cursó su carrera de Derecho en la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Género y Estudios de la Religión de la Universidad de Nueva York en 1998 y un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Harvard en 2007. Además de su ejercicio como abogada y como docente de Derecho, se ha enfocado en la investigación académica con énfasis en paz y reconciliación, derechos sexuales y reproductivos, derechos de la mujer y movimientos sociales. Actualmente es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada por el Acuerdo de Paz con la FARC. Es autora de numerosos artículos técnicos y de libros como La Paz en Cuestión, en el año 2011, y Perspectivas Jurídicas para la Paz, del año 2016. A esta autora y su obra llegué de manera casual. Asistí a una tertulia virtual en la que Julieta Lemaitre habló sobre sus investigaciones alrededor del conflicto, el desplazamiento, el Estado y los poderes a la sombra. Su conocimiento del tema, la ilustración de las convivencias de las víctimas y de la sensación de abandono en que se encuentra cuando lo pierden todo porque se ven forzados a engrosar las filas de los desplazados, me impactaron. Así que abordé la lectura del Estado siempre llega tarde, en cuya introducción Julieta nos dice: es un libro para quienes no han vivido la guerra y el desplazamiento, para quienes no conocen las barriadas más pobres que en pueblos y ciudades reciben a los que huyen de la guerra, para quienes no han tenido que responder en su día a día a este sufrimiento. Julieta Lemaitre aborda el problema en tres dimensiones: la guerra, la huida y la reconstrucción. La guerra la hacen unos pocos. La violencia no es una característica de los colombianos, como plasman erradamente muchos académicos nacionales y extranjeros. Lo que hace la violencia es impulsar a la gente a moverse para evitarla. Por eso, como enfatiza en su libro, una consecuencia directa del conflicto es la de huir. Huir porque le fijan un plazo para salir de una región. Huir porque alguien poderoso quiere apropiarse de sus tierras. Huir porque alguien cercano a los poderes ocultos hace falsas denuncias sobre su relación con otros grupos violentos. Huir para evitar el reclutamiento forzoso de los hijos en la guerrilla. Huir porque están en las listas negras de algún grupo. Huir porque mataron al jefe del hogar y las mujeres deben asumir la carga total para proteger a sus seres queridos. La autora indaga qué pasa con esas familias que se desplazaron a otras regiones, llegaron a unos entornos urbanos muchas veces hostiles para los que no están preparadas. Encontraron un Estado que inicialmente no hacía nada y luego lo poco que hacía, lo hacía sin conocer realmente las necesidades de los desplazados. Aún así, muchas familias han salido adelante. Han aflorado liderazgos de mujeres que jamás se habían imaginado en ese rol. Se han constituido instituciones integradoras. Se crearon redes de contactos y de apoyos vitales para la sobrevivencia. Se han convertido en una fuerza de lucha por sus derechos frente a un Estado indolente y frente a los poderes a la sombra. Julieta la califica como una historia de reconstrucción desde abajo. En todo este contexto, plantea Julieta Lemaitre, el Estado llega tarde. Llega tarde a los territorios que están en manos de los grupos al margen de la ley. Llámense estos guerrilla, paramilitares, narcotráficos o bandas criminales, entre otros. De ahí que esos grupos se convierten en el gobierno de facto. Son el medio para solucionar conflictos entre los vecinos o apoyarlos en emergencias personales que tienen las familias, pero con la exigencia de silencio, de contribuciones monetarias y en especie,
de suministro de información sobre actitudes sospechosas de otros vecinos o de envío de los hijos al adiestramiento en casos de las guerrillas, entre otros. En diversas regiones no es que el Estado no esté presente, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas y con algunas instituciones. Lo que pasa es que cogobiernan con los poderes ocultos, se amangualan para beneficiarse del presupuesto público y crean poderes políticos con los cuales tienen ciertas obligaciones los desplazados y otros grupos de la población protegidos por esos poderes. El Estado también llega tarde porque no entiende cabalmente las necesidades de la población desplazada. No se trata de regalarles un mercado y darles algún dinero. El conflicto destruyó la institucionalidad y las redes que caracterizan la buena vida. Los desplazados llegan a entornos para los que no están preparados. Las empresas desconfían de estos grupos. No tienen las destrezas que demanda el mercado laboral urbano. No tienen forma de asegurar la alimentación diaria del grupo familiar, que en muchos casos debe conformarse con una sola comida al día. No tienen cómo educar a los niños, etc. Estas personas se ven entonces forzadas al rebusque en los trabajos informales y empiezan a encontrar quienes los vinculen a redes. Estas redes los orientan sobre ciertas actividades, sobre trámites ante la burocracia para buscar apoyos. Pero también entran en juego las fuerzas ocultas que evidencian que en los centros urbanos también el Estado llega tarde. Esas fuerzas ocultas, por ejemplo, ubican a los informales en los barrios, las calles, las esquinas en las que pueden trabajar y les dan apoyos para atender urgencias, entre otras cosas. Pero esto no es gratis. Por ejemplo, deben pagar por su ubicación física para los negocios del rebusque y deben votar por el candidato que les indiquen. El libro de Julieta Lemaitre aborda otros temas de interés y da una dimensión humana al desplazamiento. Destaca la labor de numerosos líderes, especialmente de mujeres, la persecución que se desata contra ellos por las razones más variadas, la compleja situación de la población campesina que, sin tomar partido, es marcada como colaboradora de otra facción en el conflicto por las colaboraciones que se ven forzados a prestar y el rompimiento de la confianza, que es la base de la buena vida, entre otras. Son temáticas que desbordan los límites del tiempo que tenemos, pero sobre las cuales me extendería con gusto. ¿Qué comentarios podemos hacer sobre esta obra? A mí me parece que es una obra impresionante sobre un fenómeno social frente al cual la mayor parte de los citadinos no reaccionamos. No pasamos de una sensibilidad temporal o simplemente fuimos escépticos frente a los datos que se publicaban sobre el número de personas desplazadas. A raíz de la avalancha de migrantes venezolanos que llegó al país en estos años, estudié un poco el problema. En el contexto internacional se diferencian los desplazados internos de los refugiados, que son los desplazados que emigran a otros países. En 2022, el líder mundial en la generación de refugiados fue Siria, y el líder en desplazamiento forzoso interno fue Colombia, que ocupó el primer lugar con 6.8 millones de personas. Hay otras problemáticas que Julieta no aborda, pero que de la obra se colige, que contribuyen a explicar fenómenos como el de la persistencia de la informalidad laboral, el aumento de la pobreza, la corrupción en numerosas regiones y el creciente malestar social. El Estado siempre llega tarde es una obra importante que nos muestra unas dimensiones poco conocidas detrás del drama del desplazamiento. En mi opinión, es una lectura recomendada para todos los colombianos, pero lo es también para ciudadanos de otros países que hoy en día están asolados por el narcotráfico, las pandillas, las bandas criminales y los poderes ocultos que cogobiernan en un nefasto maridaje con el Estado. Llegamos así al final de nuestra sesión de hoy, esperando que haya sido de su agrado y le motive a conocer este libro. Si así fue, le agradezco su like al video. Sus comentarios son muy importantes para la Biblioteca de Hernán, así que déjenos conocer su opinión. No olvide suscribirse si aún no lo ha hecho, y lo invito a difundir el canal en sus redes. Felices lecturas.